No sé qué estoy haciendo mal. Puedes decir algo con todo tu corazón y aún así emitir lo contrario sin darte cuenta. El universo no escucha lo que afirmas ni lo que visualizas. Responde al estado que sostienes cuando nadie te observa. La frecuencia real no se declara, se habita. La incoherencia interna también es una señal. Y el retraso no siempre es negación. Por eso quédate, porque entender por qué la realidad no responde puede devolverte el poder que hoy estás buscando afuera. Y no vamos a cambiar tus deseos, vamos a cambiar el lugar interno desde donde se emiten. Hay un cansancio que no siempre se dice en voz alta. No es físico, no es vibracional, sino que es el cansancio de sentir que estás haciendo todo bien y aún así la realidad no responde. Ha pensado en positivo, ha repetido palabras de poder, ha visualizado futuros posibles, ha confiado o al menos lo has intentado. Pero cuando el silencio se alarga, algo dentro de ti comienza como a tensarse. Y no siempre se convierte en duda. A veces se convierte en una autoexigencia espiritual. En preguntarte qué más debería corregir, qué técnica aún no dominas o qué parte de ti aún sigue fallando. Y ahí comienza la confusión, porque el universo no funciona por mérito. No responde a quien se esfuerza más. No premia al que insiste. Responde a algo mucho más sutil y mucho más honesto. Responde a tu estado interno sostenido. Y el problema no es que el universo no te haya escuchado. El problema es que escuchó exactamente lo que estabas emitiendo. No lo que decías, no lo que deseabas, sino lo que habitabas cuando nadie te veía. Porque la frecuencia real no se activa cuando afirmas, se revela cuando descansas en ti. Y si hay necesidad disfrazada de esperanza, eso también es una señal. Si hay espera disfrazada de confianza, eso también se escucha. Recuerda, el universo no interpreta, no negocia, no se equivoca, solo refleja. Y cuando entiendes esto, deja de sentirte ignorado y empiezas a sentirte observado con precisión. Pero hay una idea que necesita caer, no desde la mente, sino desde el cuerpo. Los deseos no se alcanzan por esfuerzo, no se empujan, no se fuerzan, se sintonizan. Y esta es la verdad incómoda, porque el ego fue entrenado para hacer, para insistir, para repetir hasta convencer. Pero el universo no funciona como una puerta cerrada, funciona como una radio. No obtienes la música que pides, obtienes la frecuencia que estás emitiendo. Así que puedes decir algo con mucha intensidad, pero si tu estado interno vibra en carencia, la señal está más que clara. El universo no responde a intensidad emocional, responde a coherencia vibratoria. Por eso hay personas que manifiestan sin esfuerzo aparente, no porque deseen más, sino porque no contradicen lo que desean con su identidad. No están esperando, no están pidiendo pruebas, no están negociando con la realidad. Simplemente habitan un estado interno donde ese deseo no se siente extraño. Y eso lo cambia todo. Cuando persigues un deseo, te colocas por detrás de él y lo conviertes en algo que falta. Pero cuando te sintonizas, no estás atrayendo nada. Estás dejando de emitir lo que lo contradice. La persecución nace de la duda. La sintonía nace de la familiaridad. Y el universo responde siempre a lo que te resulta familiar, no lo que anhelas desde lejos. Y aquí ocurre un giro importante. No se trata de atraer lo que quieres, sino de dejar de emitir lo que te contradice. Menos empuje, más coherencia, menos afirmación forzada, más presencia honesta. Porque cuando la frecuencia se alinea, la manifestación no se siente como un logro, se siente como un ajuste natural. Y esto necesito decírtelo sin suavizarlo. El deseo no está bloqueado, nunca lo estuvo. El deseo es limpio, es una señal clara del alma. No llega para torturarte, llega para mostrarte un movimiento posible. El bloqueo aparece en otro lugar, en la identidad desde la cual ese deseo es emitido. Porque no es lo mismo desear desde la plenitud que desear desde el vacío. No es lo mismo pedir desde la presencia que pedir desde la urgencia espiritual. Muchas personas creen que desean algo externo, pero en realidad desean dejar de sentirse como se sienten ahora. Y eso cambia por completo la frecuencia. Cuando el deseo nace para llenar una falta, la señal que sale no es expansión, es carencia. Y aunque la mente diga palabras hermosas, aunque el discurso sea espiritual, aunque la intención parezca elevada, la frecuencia no escucha el relato, escucha la verdad emocional. Por eso hay deseos que se repiten durante años, no porque el universo sea lento, sino porque la identidad que los pide no ha cambiado. Se pide desde el mismo lugar interno, una y otra vez. Desde el cuando llegue estaré bien, desde el cuando se manifieste podré relajarme, desde el cuando ocurra, recién ahí confiaré. Y el universo escucha eso y responde con más espera.
no como castigo, sino como espejo. Porque mientras tu identidad todavía vibre en ese aún no, la realidad no puede responderte con un ya es. El deseo no necesita corrección, chicos. Necesita un lugar interno coherente, desde donde no se contradiga. Y ese lugar no se construye forzando confianza, se construye dejando de mentirte sobre cómo te sientes. Y ahí comienza la verdadera alineación. ¿Quién eres cuando deseas? Porque aquí entramos al núcleo, porque la manifestación no responde al deseo, responde a la identidad. La pregunta real nunca fue ¿qué es lo que quiero? La pregunta siempre fue ¿quién soy cuando quiero esto? ¿Quién eres cuando piensas en ese deseo? En silencio, sin palabras, sin afirmaciones. ¿Hay calma o hay tensión? ¿Hay expansión o hay espera contenida? Porque esa es la señal que viaja, no la idea, no la visualización. El estado. Hay identidades que desean desde la plenitud. No porque lo tengan todo, sino porque no se abandonan a sí mismas mientras desean. Y hay identidades que desean desde la autoexigencia, desde el todavía no soy suficiente, desde el algo a mí todavía falta. Y el universo no juzga ninguna, pero responde con precisión a ambas. Porque si tu identidad vibra en incompletud, la realidad que va a reflejar incompletud. No para castigarte, sino para ser coherente contigo. Por eso no sirve pensar en positivo. Si tu diálogo interno sigue siendo duro, no sirve repetir confío. Si tu cuerpo vive en vigilancia, la frecuencia no se engaña, chicos. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no quieren el deseo, quieren dejar de sentirse pequeñas. Pero ningún deseo externo puede corregir una identidad interna. Eso solo ocurre cuando eliges habitarte con honestidad, sin negociar contigo mismo. Cuando tu identidad deja de pedir permiso para existir en plenitud, el deseo deja de sentirse lejano, no porque llegó, sino porque ya no contradice quién eres. Un alumno llegó con una sensación conocida. No estaba en crisis, no estaba despertando, no estaba desesperado, pero estaba cansado por dentro. Me decía, entiendo todo esto, Gonzalo, pero nada termina de llegar. Y era verdad, había trabajado en su mente, había cambiado su discurso interno, incluso había aprendido a observar sus emociones, pero su cuerpo seguía tenso, como si algo estuviera siempre por ocurrir. No era miedo, era espera, y esa espera era la frecuencia dominante. No había urgencia externa, pero sí una vigilancia interna constante, una identidad que aún necesitaba que la realidad le demostrara algo. No trabajamos el deseo, no lo tocamos, trabajamos en una sola cosa. Cómo se relacionaba consigo mismo cuando nadie lo veía. Y ahí apareció el quiebre. Descubrió que solo se permitía relajarse cuando imaginaba el deseo cumplido, que solo se trataba con amabilidad cuando el futuro parecía seguro. O sea, su identidad vivía condicionada. Y cuando empezó a habitar presencia, sin promesas, sin futuros, sin pruebas, algo cambió. No hubo ritual, no hubo una afirmación nueva. Hubo coherencia. Y la realidad se ordenó. Como siempre se ordena cuando la señal es clara y sin ruido. El deseo no llegó como un milagro, llegó como una consecuencia natural de una identidad que ya no pedía permiso para estar en paz. Porque cuando la frecuencia deja de suplicar, empieza a permitir. Y este es el punto donde muchos buscan la fórmula, un paso, un método, algo que hacer. Y aquí es donde el mensaje se vuelve simple. Y por eso también es desafiante. No hay nada nuevo que hacer, hay algo que dejar de sostener. La iteración no ocurre cuando agregas prácticas, ocurre cuando sueltas la contradicción interna. No se trata de repetir afirmaciones más lentas, ni de visualizar con más detalle. Se trata de observarte cuando no estás intentando manifestar nada. Ahí vive tu frecuencia real. Observa cómo te hablas, cómo te tratas, cómo habitas el silencio. ¿Te apuras por llegar a algún lugar? ¿Te exiges estar mejor? ¿Te corriges emocionalmente? Eso también es señal. La coherencia no es perfección emocional, es honestidad sostenida. Cuando deja de forzarte a sentir lo que no sientes, la frecuencia se ordena sola. Cuando te permites estar presente sin prometerte futuros, el cuerpo descansa. Y cuando el cuerpo descansa, la señal cambia. Y ahí hay una integración concreta, aunque no parezca técnica. Deja de preguntarte, ¿cuándo se va a manifestar? Cada vez que esa pregunta aparece, la identidad se vuelve en espera. En su lugar, habita este estado. Ahora estoy completo, incluso sin respuesta. No como afirmación, como una decisión interna. Porque la frecuencia no necesita entender, necesita coherencia. Y cuando esa coherencia se sostiene, el universo deja de responderte con retrasos. Escucha esto sin analizarlo, por favor. Déjalo pasar por el cuerpo. El deseo no está en el camino, nunca lo estuvo. Ya existe como una posibilidad vibratoria, como un campo disponible.
como una realidad esperando coherencia. No hay un universo dudando, no hay una energía probándote, no hay una conciencia evaluando si mereces. Eso es una proyección humana. La energía no juzga, responde. Y responde siempre el punto más honesto de tu estado interno. Cuando sientes que algo no llega, no es ausencia, es desajuste. No entre tú y el deseo, entre tu identidad actual y la versión de ti que puede sostenerlo sin perderse. Porque todo deseo verdadero implica una expansión de conciencia. Y la expansión requiere un espacio interno. Si tu identidad aún se contrae, si vive en vigilancia, si se apoya en el resultado para sentirse seguro o segura, la energía espera. Recuerda, no por castigo, sino por coherencia. El deseo no se precipita. Es una estructura que aún tiembla. Pero cuando tu identidad se asienta, cuando tu estado deja de pedir confirmación, cuando tu frecuencia se vuelve estable, la energía fluye, no como premio, como consecuencia natural. El universo no decide, ahora sí, simplemente deja de encontrar resistencia. Y cuando no hay resistencia, no hay retraso, solo movimiento. Así que no necesitas convencer al universo. Nunca fue el juez, nunca fue la barrera. El único ajuste real siempre estuvo dentro. Cuando deja de pedir desde la carencia, el deseo deja de sentirse lejano. Cuando deja de esperar pruebas, la realidad deja de retrasarse. Cuando tu identidad se vuelve coherente, la frecuencia se vuelve clara. Y lo claro siempre encuentra respuesta. No porque hiciste algo perfecto, no porque pensaste mejor, sino porque dejaste de emitir un conflicto interno. El universo no se rinde ante la insistencia, se rinde ante la coherencia. Y cuando tu deseo nace desde ese lugar, donde ya estás en paz contigo mismo, la energía no encuentra oposición. Ahí ocurre lo inevitable, no como un milagro, no como sorpresa, sino como reconocimiento. Porque cuando tu frecuencia se sintoniza con lo que tú deseas, el universo no puede negarse, no porque te lo deba, sino porque ya no hay diferencia entre lo que eres y lo que estás llamando. Así que respira, el mensaje ya está sembrado en ti, aunque ahora no lo entiendes, porque lo más probable es que alguno me comente por abajo, no entendí nada. Vuélvelo a ver y así vas a poder comprender. Esto no es rápido, esto se tiene que integrar bien. Pero hay algo más, porque una cosa es alinear tu frecuencia y otra muy distinta es saber desde dónde estás pidiendo esto cuando eliges hacerlo. Y eso es lo que exploraremos en este video. No para pedir mejor, sino para pedir sin contradicción interna. Y ahora sí, deja que la realidad haga su parte. Nos vemos ahí.